Platicaremos ahora sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin. Este pensamiento complejo, que en cierta medida surge de manera natural en los campos de estudio como la física, la biología, la teoría de sistemas, la computación, la lógica, sobre todo en las lógicas no clásicas, pero en el campo de la educación en los últimos años adquiere una mayor relevancia. El paradigma del pensamiento complejo se ha venido construyendo tanto como una perspectiva epistemológica como una nueva visión de la realidad. Lo complejo parece afirmar la unidad de principios constituyentes en medio de la multiplicidad. Esto puede entenderse en dos sentidos. Psicológicamente, como la incapacidad de comprensión de un objeto que nos desborda intelectualmente. Algo que es complejo porque no lo podemos comprender o porque es complicado o confuso. Y epistemológicamente, como una relación de comprensión con algo que nos desborda, un objeto o construcción mental, y que a pesar de todo tenemos una comprensión distinta, que no podemos reducir o simplificar a una comprensión simple. La complejidad también es sinónimo de riqueza de pensamiento. Lo complejo asume los aspectos del desorden y del devenir como categorías que juegan un papel constructivo y generativo en la realidad y en el conocimiento. Es necesario vincular lo que era considerado como separado y al mismo tiempo es necesario aprender a jugar con las certitudes, con la incertidumbre, siendo todas las cosas causadas y causantes. Yo tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Así lo decía Blaise Pascal. Para Morin, en 1995, nos dice que la complejidad significa, por una parte, la amalgama de interacciones de un sistema es tal que no pueden concebirse solo analíticamente, por lo que no tiene sentido proceder vía conocimiento de variables aisladas para dar cuenta de un conjunto de subsistemas complejos. Por otro lado, la complejidad es lo que está tejido en conjunto. Es un pensamiento que relaciona y que se opone al aislamiento de los objetos de conocimiento. Es la complejidad un conocimiento que se pregunta sobre su propio conocimiento. Algunas especificaciones de este paradigma, de esta epistemología, son los desórdenes y los desequilibrios son en muchas ocasiones creadores de nuevos órdenes. No hay conocimiento inamovible, ni dogmático, ni absoluto, ni eterno. El conocimiento es transitorio y contradictorio, aproximativo y relativo. Los antagonismos son complementarios. No hay orden sin desorden, ni racionalidad sin irracionalidad. El paradigma de la complejidad se sustenta en los siguientes supuestos. Primero es que la naturaleza tiene un carácter sistémico, integrador, no reducible al campo de ninguna disciplina científica en especial. Segundo es que las relaciones de determinación se caracterizan por la emergencia del orden a partir del desorden y la superposición del caos y el anticaos. La dialéctica de la interrelación predomina sobre la dialéctica de la contradicción. La interacción cognitiva, el conocimiento del objeto y del sujeto consciente es simultánea. Y el constructivismo radical, la autoorganización, como bien lo dice Foerster, la construcción del conocimiento por el sujeto y carácter no adaptativo del conocimiento, escrito por Delgado en 1982. La obra de Morin se articula a partir de nuevos paradigmas de las ciencias, reordena el conocimiento, o al menos lo intenta, y se aplica a todo tipo de realidad. Morin utiliza los aportes de la mecánica cuántica, centradas en el principio de incertidumbre de Heisenberg, las implicaciones del teorema de Gödel, las demostraciones lógicas de Spencer Brown, las nuevas lógicas, o las lógicas no clásicas,
las distintas maneras de ver la realidad, las matemáticas, la sociobiología, para poder construir el paradigma de la complejidad. Lo que hoy se entiende como teoría de la complejidad se deriva de los desarrollos de la sistemática, de la cibernética, de la teoría de la información. Pero no hay que confundir estos desarrollos con el paradigma de la complejidad, porque la complejidad apareció como concepto solo cuando esos desarrollos permitieron entender el papel constructivo del desorden, de la incertidumbre, de lo aleatorio. Para Morán, la complejidad es un modo de pensamiento que vincula tanto el orden, lo universal y lo regular, como el desorden, lo particular y el devenir. La idea de complejidad implica dialogicidad, un modo de pensar esencialmente no dogmático, una estructura dialéctica de pensar, de saber preguntar y responder. No se trata de una controversia sofística o de mera disputa, sino de un proceso cognoscitivo que pretende conceptuar de manera rigurosa. El diálogo puede ser, inclusive, consigo mismo. También implica la interacción y la organización. El comportamiento del ser humano tiene como referencia a otro u otras personas. Y del otro u otros tiene como referencia al primero. Ambos actúan entre sí, se relacionan mutuamente y de esta manera construyen su mundo de vida. La interacción es necesaria para todo tipo de organización. También implica la idea del orden y el desorden. El orden es una determinada relación recíproca de las partes según la forma y medida en una perfección, donde lo inferior se subordina a lo superior. Al mismo tiempo coexiste el desorden, sin el cual el orden carece de sentido. No hay un orden sin un desorden, de acuerdo a Morán. La unión de simplicidad y complejidad. Lo simple es lo que no tiene o no puede tener partes. Es lo cuantitativo o cualitativamente indivisible. La realidad, sin embargo, no puede describirse o explicarse o analizarse de manera simple, pues la naturaleza de los objetos que la componen no pueden explicarse sin explicar sus relaciones entre sí. Simplicidad y complejidad son inseparables. También implica imperfección. La perfección es un argumento suficientemente, pero no es así. Tampoco puede existir. También implica imperfección. La perfección puede residir en el pensamiento si es ordenado lógicamente y es argumentado suficientemente. Pero si no es así, tampoco puede existir. Y no existe perfección en la realidad existencial, dado que para Morán la realidad está en movimiento y por lo mismo en un proceso de mutación o de transformación. La imposibilidad de unificar. Nada existe en un sentido unívoco. Todo atiende a diversos sentidos, interpretaciones, significados, intereses, posibilidades. La totalidad implica una diversidad de sentidos. También implica imposibilidad de logro. A partir de la idea de la que la realidad está en movimiento, no existe la posibilidad de logro de metas, pues el movimiento plantea cada vez nuevos desafíos, por lo que los logros son solamente puntos de tránsito hacia nuevas finalidades. También implica incertidumbre. La ausencia de certezas es lo indeterminado de la realidad, como bien lo dice citando a Heisenberg. Cuanto más exactamente se determina la velocidad o el momento de una partícula, tanto menos exactamente puede determinarse la posición de esa partícula y viceversa. Si esto es válido para la naturaleza física, para Morán también lo es válido para la sociedad. La indecibilidad. La indecibilidad que bajo esta perspectiva es aquello que no podemos construir, que no podemos saber sobre su verdad. Y desde luego también la irreductibilidad, donde nos habla Morán justamente de que la idea de totalidad plantea la necesidad de la especificidad. La idea de totalidad plantea la necesidad de especificidad de cada problema, fenómeno, acto o persona. Y esta
especificidad implica las explicaciones profundas del origen del movimiento, y de estas se explican a partir de las relaciones que él llama infinitas. No existe la posibilidad de explicar de manera simple o de reducir las explicaciones a las relaciones, en todos los casos, a las relaciones de causa y efecto. En suma, para Morán, el paradigma de la complejidad es la oposición y asociación a la vez, concibiendo los niveles de emergencia de la realidad sin reducirlos a las unidades elementales o a las leyes generales.